Hola, hoy vamos a hablar sobre Jorge Guillén, quién fue, qué hizo y cuál fue su impacto en la sociedad. Primero que todo, Jorge Guillén fue un poeta y crítico español nacido en Valladolid el 18 de enero de 1893. En sus poemas se caracterizó por hacer la poesía pura, pero bueno, este término tan raro, ¿qué es eso? Según Wikipedia, es un término utilizado en la historia y la crítica literaria para designar una estética poética que en el periodo de entreguerras reaccionó contra el nuevo romanticismo que pretendía introducir el decadentismo. La poesía pura llevaba a su auge la poética del simbolismo, oponiéndose a la retórica y buscando la esencialidad de la palabra. En Italia sus máximos exponentes fueron Giuseppe Ungaretti y los poetas del hermetismo italiano. Este rechazo a la elocuencia y el retoricismo decadentista, que en España representaba el modernismo, tendía a purificar la palabra del todo asomo didascálico, oratorio o ha llegado a fines políticos morales para reconducirla a la esencialidad expresiva. Ya habla suficiente de esto. Bueno, ahora sí, ¿qué es la poesía pura? Vamos a decirlo en español. La poesía pura es poesía compuesta de poesía. Como decía Jorge Guillén, nada de elementos, solo palabras y la profundidad que hay en ellas. Comencemos hablando por Cántico. Este fue uno de los primeros libros que el autor escribió. Y aunque su mirada es muy positiva a la vida y parece que lo hubiera escrito desde muy temprana edad, en realidad él empezó a escribir desde sus 35 años. A pesar de esto, tiene una mirada muy positiva hacia la vida, muy esperanzadora, siempre exalta los valores que tiene la naturaleza, las personas, siempre intenta buscarle el lado bueno a las cosas. Lo podemos ver con el siguiente poema. Cima de la delicia, todo en el aire es pájaro, se cierne lo inmediato, resuelto en la lejanía. Hueste de esbeltas fuerzas, que a la criad de mozo, en el espacio airoso, henchido de presencia. El mundo tiene cándida profundidad de espejo. Las más claras distancias sueñan lo verdadero. Dulzura de los años, irreparables, bodas, tardías con la historia que desame a diario. Mas todavía más, hacia el sol en volandas, la plenitud se escapa, ya solo sé cantar. Este libro fue escrito en 1945 y a pesar de los sucesos históricos que estaban pasando alrededor del autor en esa época, podemos ver cómo él intenta no enfocarse en las cosas malas que pasan en el mundo humano, como lo llamaba él, sino que se enfoca en exaltar las cosas positivas de la naturaleza, en buscar otra salida para las personas. Entonces, muchos escritores de la época optaron por quejarse, por dejar cierto registro y desahogarse mediante la poesía, pero Jorge Guillén hizo todo lo contrario, intentó brindarle una mirada esperanzadora hacia todo aquello malo que le ocurría y también le ayudaba a las personas dándoles esa mirada positiva, diciéndoles que no todo está tan mal como parece y que siempre va a haber una salida. Más adelante, en 1968, podemos ver cómo este autor ha comenzado a evolucionar. Si bien en sus primeros escritos de pronto no hacía mucha mención de las cosas negativas que pasaban, sino que intentaba mantener esa mirada positiva, ya en homenaje podemos ver cómo el autor empieza a hacer alusión a algunas cositas negativas que pasan a su alrededor. No, si bien no son el tema principal de sus escritos, sí es importante la mención de estas para poder entender cómo cambia la perspectiva que tiene el autor frente al mundo. E incluso en este libro el autor se atreve a mencionar que el mundo de los hombres ya no está bien hecho, lo que implica que su perspectiva hacia la naturaleza no ha cambiado y la sigue viendo como esa cosa inocente alejada del mundo, pero el mundo humano ya ha sido corrompido. Lo podemos ver en su siguiente poema. Más allá, el alma vuelve al cuerpo, se dirige a los ojos y choca. Luz me invade todo mi ser, asombro. Intacto aún, enorme, rodea el tiempo,
ruidos irrumpen como saltan sobre los amarillos, todavía no agudos del sol, hecho ternura del rayo alboreado para estancia difusa, mientras van presentándose todas las consistencias que al disponer en cosas me limitan, me centran. Hubo caos muy lejos de su origen, me brinda por entre el borde luz frescuras en chispas día, una seguridad se extiende, cunde, manda, el esplendor aploma la insinuada mañana. Y la mañana pesa, vibra sobre mis ojos que volverán a ver lo extraordinario, todo. Todo está concentrado por siglos de raíz, dentro de este minuto eterno para mí, y sobre los instantes que pasan de continuo voy salvando el presente, eternidad en vilo. Vamos a analizar este poema. Aquí podemos ver cómo sigue exaltando las virtudes que tiene la naturaleza, todo lo creado, a lo que él le tiene una profunda admiración. Pero también podemos observar cómo en la frase hubo caos, muy lejos de su origen, empieza a tener más en cuenta las cosas negativas de la vida. Entonces, este es solo un pequeño fragmento del poema completo porque es bastante largo, pero entonces comienza a tener más en cuenta estas cosas negativas, y esto es importante para poder ir trazando una línea sobre su evolución y ver qué es lo que va pasando, qué es lo que le empieza a afectar y qué es lo que cambia su mirada tan positiva a una mirada más pesimista sobre el mundo. Ya en 1987, en su libro Clamor, podemos ver cómo el autor ha adquirido una mirada pesimista hacia lo que pasa a su alrededor. Vamos a darle en el siguiente poema. Mar en brega. Otra vez te contemplo, mar en brega, sin pausa de oleaje ni de espuma, y otra vez tu espectáculo me abruma. Con esa valentía siempre ciega, bramas y tu sentido se me niega. Y ya ante el horizonte se me esfuma tu inmensidad y en una paz o suma. De forma no termina tu refriega. Corren los años y tu azul y tu verde, sucesivos persisten siempre hermosos, a través de tu innúmera mudanza. Soy yo quien con el tiempo juega y pierde. Náufrago, casi entre los alborosos de este oleaje que mi vida avanza. Mar en brega, un hermosísimo poema de mis favoritos, la verdad. Aquí podemos ver cómo el autor sigue admirando esa profundidad que tiene el mar, por decirlo así, ese eterno vaivén de las olas que siempre lo mantiene cambiando, pero si vamos a analizar realmente siempre permanece igual, mientras que a medida que pasa el tiempo para una persona la vida cambia, pero uno nunca vuelve a ser el mismo. Uno nunca puede tener control sobre lo que va a suceder más adelante, pero el mar, si tuviera conciencia, sabría que por más olas que vengan, siempre va a seguir siendo el mismo. Y eso es lo que ve el autor en su mirada pesimista de que no tiene el control sobre el tiempo. Ahora sí, ¿cuál fue su impacto en la sociedad? ¿Por qué fue tan importante? Para mí su impacto fue que él le dio esa esperanza a las personas. En vez de intentar enfocarse en las cosas positivas, siempre intentó buscar algo positivo para resaltar entre los desastres que estaban ocurriendo en el mundo. Y eso es muy valioso, ya que apaciguó las aguas, por decirlo así, calmó a las personas el miedo que tenían, y a pesar de las cosas malas que también le estaban sucediendo a él y a pesar de las cosas negativas que alguna vez mencionó en sus escritos, siempre optó por resaltar las cosas positivas, y es algo muy valioso para la literatura. Jorge Guillén fue un autor muy importante para su época porque implicó toda la esperanza y la admiración hacia la naturaleza que no muchos autores hicieron, y es importante valorar su trabajo por la función que tuvo para el resto de la humanidad y esa esperanza que le brindó. Autores como él no salen todos los días.